Madre, necesito que te largues de la casa lo más pronto posible. Ya el terreno está vendido. Los compradores no tardan en venir a hacer el desalojo. Pero hijo, esta es nuestra casa. Aquí te crié. ¿Por qué hiciste eso? Sí. Mamá, no me vengas con idioteces. Ya habíamos hablado del tema. Que empieza a recoger todo ya mismo. Gracias. Hijo, no puedo creer que hayas hecho esto, que este es nuestro hogar. Aquí viven los recuerdos de tu niñez. Mamá, ya hablamos de esto. Necesito que empieces a recoger tus cosas ahora. No podemos seguir retrasándolo. Por favor, hijo, detente un momento. Esta casa es lo único que tengo. No sé a dónde ir. Sabes que ya me cansé, haz lo que quieras. Dejaré que destruyan todo. Y espero que no vengas con lloriqueos. Ya estás advertida, mamá. Doña Leonor apretó el teléfono como si apretándolo pudiera deshacer lo que acababa de escuchar. La línea todavía estaba caliente, pero ya no había voz. Solo ese hueco que se queda cuando alguien te habla como se habla de una caja vieja. Ya vendí el terreno. Tienes 3 días para salir. 3 días. No, mamá. No, perdón. No, déjame explicarte. 3 días. Como si la casa fuera un estorbo. Como si ella fuera una deuda. Las manos le temblaban y el temblor no venía del miedo, venía de la vergüenza. De esa vergüenza que no se cuenta, la que se queda pegada a la piel cuando alguien que criaste te reduce a un trámite. Tomás, hijo, ¿de qué hablas?, dijo, y la palabra hijo le salió por costumbre, no porque él lo hubiera merecido en ese momento. ¿Cómo que vendiste el terreno? Esta es mi casa, aquí te crié, aquí me rompí la espalda lavando ropa, aquí. Tomás no la dejó terminar. Ya no es tuyo. Firmaste hace años, ya está hecho. Leonor abrió la boca, pero la explicación se le cayó sola, como si su garganta se hubiera secado de golpe. Pero esta es mi casa, repitió, porque cuando no sabes qué decir, repites la verdad como si fuera un salvavidas. Mamá, eso ya pasó, respondió él, con una calma que dolía más que un grito. Tengo mi vida, no puedo seguir cargando con esto. Como si ella fuera un costal, como si su ceguera fuera una elección, como si la vejez fuera una falta. Leonor se enderezó como pudo, con la dignidad de quien no tiene nada más que eso, y preguntó lo único que todavía tenía derecho a preguntar. ¿Y a dónde voy a ir, Tomás? No veo, no tengo a nadie. Hubo un silencio breve, no de culpa, sino de impaciencia. No sé, mamá, pero ya no es mi problema. Y la llamada se cortó, no un adiós, no una disculpa, un clic seco, como cuando se apaga una luz. Leonor volvió a marcar, 1 vez, 2, 5, 10. Se pegó el teléfono al oído como quien se pega una herida para comprobar que sigue ahí. El número que usted marcó no existe, como si el mundo le confirmara lo que él ya había decidido, borrarla. Ella repitió el número de memoria, como una oración vieja, como cuando una se aferra a la misma frase porque si la suelta se derrumba. El número que usted marcó no existe. Ahí entendió algo que no se había atrevido a entender en años, que Tomás no había cambiado de número por accidente. Se lo había arrancado de encima, se había quitado su voz como quien se quita una mancha del saco. Y Leonor se quedó sentada, sin lágrimas, porque hay dolores que no lloran, solo se asientan, se quedan, pesan. Los 3 días pasaron con esa lentitud cruel de lo inevitable. Ella caminaba dentro de su casa, tocando las paredes, la mesa, el marco de la puerta, como si estuviera despidiéndose de cada cosa sin decirlo. Contaba pasos de un cuarto al otro. Reconocía las grietas por su forma. Sabía dónde el piso tenía una irregularidad. Sabía dónde la madera del banco estaba más lisa por tantos años de espera. Ese banco, el banco donde se sentaba a escuchar el agua caer del lavado, donde esperaba a que la ropa setara al sol, donde se quedaba quieta porque el cuerpo ya no daba, pero la vida no esperaba. La casa olía a jabón barato, a tela húmeda, a caldo recalentado, a años. Y el viernes llegó como llegan las cosas que no tienen corazón, puntual. Un carro se estacionó enfrente. Ella lo escuchó primero por el motor, luego por las puertas que se cerraron con seguridad, luego por los pasos firmes de quien entra a un lugar sabiendo que ya es suyo. 2 hombres bajaron hablando de medidas, de metros, de esquina a esquina, como si hablaran de una barda, no de una vida.
Una mujer con carpeta revisaba papeles sin mirar alrededor. «Señora, necesitamos que desocupe», dijo una voz que no intentó ser amable. Leonor sintió que el aire se le apretó en el pecho. «Mi hijo me dijo que tenía 3 días», alcanzó a decir, y la frase sonó ridícula en su propia boca, como si todavía creyera que él la estaba cuidando de algún modo. «Hoy es el 3er día», respondió la mujer, sin levantar la mirada, como si eso lo cerrara todo. Leonor se levantó despacio del banco, el mismo banco donde había pasado 40 años esperando que la ropa se secara para poder entregarla bien doblada, bien planchada, bien presentable, porque a la gente le gusta la limpieza ajena, pero no le gusta ver la pobreza de cerca. «¿Puedo llevarme mis cosas?», preguntó, y se odió por cómo sonó, pidiendo permiso en su propia casa. «Lo que quepa en una bolsa, el resto viene con la propiedad», dijo la mujer de la carpeta. Leonor sintió una punzada de humillación que le subió por el cuello. Una bolsa, toda su vida reducida a una bolsa. Entró a su cuarto y tocó su ropa colgada. 3 blusas, una falda, un suéter viejo que olía a ella, no a suavizante. Agarró un rosario, no por devoción de postal, sino porque era lo único que todavía le pesaba en la mano como algo que no se podía vender, y tomó una caja de zapatos llena de papeles que nunca había podido leer. Recibos, comprobantes, sobres manchados por el tiempo, hojas amarillas que olían a humedad. Los guardó porque eran prueba de algo, aunque ella no pudiera ver qué. En la puerta, la mujer de la carpeta apuró. «Tenemos que medir antes de que oscurezca». Leonor salió con su bolsa de plástico, sintió el sol en la cara, sintió las miradas, porque la humillación no es solo lo que te hacen, es lo que otros se permiten ver sin intervenir. En ese momento apareció una vecina corriendo, doña Lidia, de esas que siempre saben lo que pasa antes de que pase, porque viven con el oído pegado a la calle. «Leonor, ¿qué pasa? ¿Por qué hay gente midiendo tu casa?» Leonor tragó saliva. «La vendieron», dijo, y le dolió más decir la que decir vendieron, porque la era su casa. «¿Quién?». Leonor tardó un segundo. «Mi hijo», contestó. «Tomás». Doña Lidia se quedó quieta como si alguien la hubiera cacheteado. «¿Y él dónde está?». Leonor bajó la cabeza. «Ya no tiene número». Y esa frase fue como confesar un pecado que no era suyo. Doña Lidia la tomó del brazo con una mezcla de rabia y ternura. «Vente conmigo», dijo. Leonor no se resistió porque no tenía cómo resistirse. Caminaron despacio. La bolsa le golpeaba la pierna a cada paso. La caja de zapatos la apretaba contra el pecho como si pudiera protegerla. Llegaron a la vecindad, un patio de cemento donde el ruido no se detiene nunca. Niños gritando, una radio con cumbia, discusiones por agua, portazos, risas, el olor a frijoles quemados, a aceite recalentado, a ropa mojada. El cuarto de doña Lidia era 3x3 al fondo del patio. «No es mucho», dijo ella, y no sonó a disculpa, sonó a verdad. «Pero hay techo». Leonor se sentó en un catre que crujió. El catre le recordó que ahora su vida iba a sonar a madera vieja. Puso la bolsa a sus pies, abrazó la caja de zapatos y dijo, lo que la sostenía desde que la llamada se cortó: «Él va a llamar. Cuando se acuerde, va a llamar». Doña Lidia no le dijo sí, no le dijo no, solo se quedó callada, porque hay silencios que son más honestos que cualquier frase. Pasaron días. Leonor escuchaba el patio como si escuchara un mundo al que ya no pertenecía. La gente entraba y salía. Nadie preguntaba quién era ella. Nadie quería saber. Era más fácil no ver. Las manos de Leonor seguían haciendo lo que siempre hicieron: lavar, tallar, exprimir, doblar. Aunque ahora fuera en una cubeta común, sin patio propio, sin cuerda propia. «Puedo lavar ropa para pagar el cuarto», insistió, porque la dignidad de una mujer como ella no acepta caridad sin trabajo. «No quiero ser una carga». Doña Lidia suspiró. «Está bien, pero aquí ya no pagan como antes». Y Leonor asintió sin quejarse, como si el mundo siempre hubiera sido así, cada vez más caro, cada vez más frío, cada vez más rápido, y una cada vez más lenta. Una tarde pasó por el patio una mujer de voz conocida, de esas voces que se te quedan grabadas porque te dieron órdenes durante años. Leonor giró la cabeza. «Señora Berenice», llamó. La mujer se detuvo.
¿Quién? Soy Leonor, le lavé ropa, 8 años, la de su hijo cuando estudiaba fuera. Hubo un silencio breve. La mujer la miró de arriba abajo, y ese de arriba abajo Leonor lo sintió sin verlo, porque la gente mira con el cuerpo, con el tono, con el desprecio. Ah, sí, ya me acuerdo, dijo al fin sin emoción. ¿Necesita trabajo? Leonor tragó saliva. Si necesita que le lave, yo puedo. La mujer soltó una risita. Ya no, doña. Ahora uso lavandería. Es más rápido. Y siguió caminando. No preguntó por qué Leonor estaba ahí. No preguntó si estaba bien. No preguntó nada. Porque preguntar obliga a hacerse cargo. Y nadie quería hacerse cargo de una ciega vieja en una vecindad. Esa noche doña Lidia le preguntó a Leonor cuánto dinero traía. Leonor sacó un monedero viejo, lo abrió con dedos temblorosos. 47, dijo. Lo dijo sin dramatismo, como quien lee una cifra que ya no puede cambiar. Doña Lidia guardó silencio largo. Luego dijo, voy a intentar llamarlo desde mi teléfono. Marcó el número que Leonor dictó de memoria. El número que usted marcó no existe. Leonor apretó la caja de zapatos contra el pecho. Intenta otra vez, pidió. No como capricho, como necesidad. El número que usted marcó no existe. Doña Lidia bajó la mano. Lo cambió, dijo. Leonor asintió despacio. No lloró, se quedó quieta, porque llorar hubiera sido admitir que todavía esperaba algo de él, y ella empezaba a entender que la espera también es una forma de morir. Al día siguiente Leonor se levantó antes del amanecer para lavar cuando nadie la viera, cuando el patio estuviera vacío, porque hasta para lavar había reglas no escritas. Talló la ropa con manos arrugadas por el jabón barato, dedos hinchados, uñas gastadas. Cuando salió el sol, el patio se llenó. Un vecino del primer piso señaló el charco bajo la cubeta. Oiga, señora, está tirando agua por todos lados. Leonor agachó la cabeza. Perdón, voy a limpiar, pues más le vale. Esto no es lavadero público. Doña Lidia salió a defenderla. Ella paga su espacio igual que tú. El vecino se rió. ¿Paga con qué si ni familia tiene? Esa frase fue un golpe seco. No porque fuera nueva, sino porque era verdad para ellos. Doña Lidia no respondió. Tomó a Leonor del brazo y la metió al cuarto. Lava de madrugada, le dijo en voz baja, como quien enseña a esconderse. Y Leonor entendió que había bajado un escalón más. No solo era pobre, ahora también era molestia, y la molestia siempre estorba. Una vecina de brazos cruzados, doña Rosario, tocó la puerta ese mismo día. Lidia, ¿puedo hablar contigo? Dime, ¿por qué tienes a esa ciega viviendo aquí? Ni familia tiene. ¿Quién va a responder si le pasa algo? Doña Lidia respiró hondo. Soy cristiana, no voy a dejarla en la calle. Doña Rosario soltó una risa seca. Ser cristiana no paga la renta. Se fue sin despedirse. Leonor escuchó todo desde el catre. No dijo nada. Siguió doblando ropa con paciencia, porque la paciencia fue lo único que le dejaron intacto. El domingo Leonor pidió un favor. ¿Puedes llevarme a la iglesia? Doña Lidia aceptó. Caminaron juntas por calles de Colonia, Leonor apoyada en su brazo, contando pasos como siempre lo hacía. En una esquina no vio el escalón. Tropezó, cayó de rodillas al pavimento. Nadie se detuvo. Nadie extendió una mano. La gente siguió pasando, como si una mujer vieja en el suelo fuera parte del paisaje. Doña Lidia la levantó sola. «Todavía estoy aquí», le susurró Leonor, más para convencerse que para decirlo. En la iglesia se arrodilló frente al altar. «Padre, ¿puede rezar por mi hijo?» El sacerdote se acercó por compromiso. «¿Cómo se llama?» Leonor tragó saliva antes de decir el nombre, como si al decirlo lo protegiera. «El doctor Tomás Estrada». El padre no reconoció el nombre. Asintió con cortesía y se alejó. Leonor rezó en silencio, no por milagros, sino por costumbre, porque cuando todo se rompe se aferra a lo que sabe hacer. Al volver a la vecindad encontró su ropa en el suelo, las blusas, la falda, el rosario tirado entre el polvo. Leonor tocó el piso con las manos. «¿Qué pasó?», preguntó. Doña Rosario apareció en el patio. «Estaba estorbando, las puse donde no molesten». Leonor no respondió.
Recogió cada prenda en silencio, sacudió el rosario, lo apretó contra el pecho. La humillación no siempre necesita gritos, a veces solo necesita que te tiren lo poco que tienes y que tú lo recojas sin hacer escándalo, porque ya aprendiste que nadie te va a defender. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el doctor Tomás Estrada cenaba con su esposa y su suegra en un restaurante al sur. Conversaban sobre la remodelación del consultorio nuevo, sobre el color de las paredes, sobre la iluminación, sobre qué sillas se ven más profesionales. Nadie mencionó a Leonor, nadie preguntó. Para él, ella ya no existía. Admiro mucho a Tomás, dijo la suegra levantando su copa. Salió de la nada sin ayuda de nadie, y míralo ahora. Tomás sonrió, cambió de tema. La palabra nadie le caía perfecta en la boca porque borraba a su madre sin tener que decirlo. Días después, Leonor empezó a toser. Primero fue una tos seca, luego fiebre baja, luego el pecho como si le hubieran puesto piedras. Doña Lidia la cuidó con té de hierbas, trapos húmedos en la frente. «¿Necesitas un doctor?» Leonor soltó una risa mínima, sin alegría. «No hay dinero». Doña Lidia miró la bolsa con monedas. Era ridículo, lo sabía. Pero aún así al día siguiente la llevó al centro de salud público. Llegaron a las 7, ya había 40 personas en fila. Esperaron 6 horas. Cuando por fin las llamaron, el médico revisó a Leonor en menos de 5 minutos como quien revisa una lista. Infección respiratoria, antibióticos. Doña Lidia preguntó el precio. 300 pesos. Doña Lidia sintió el peso de 20 y tantos pesos en la bolsa como una burla. No hay otra opción, es lo más barato. Si no se atiende puede complicarse. Salieron con la receta como si salieran con una sentencia. De regreso, doña Lidia pensó en la caja de zapatos. Esa caja que Leonor abrazaba como si fuera un bebé. Esa caja de papeles que olían a humedad y a muerte. Leonor, esos papeles, puedo revisarlos. ¿Para qué? Quizá haya algo, un documento, algo que sirva. Leonor negó con fuerza. Son lo único que tengo de mi esposo. No los vendo. No digo vender, solo leer. Leonor guardó silencio. Su orgullo peleaba con su necesidad. Al final asintió. Está bien, pero no tires nada. Esa noche, con una lámpara barata, doña Lidia abrió la caja. Recibos de colegiaturas, comprobantes de pago, facturas de libros, años y años. Cada hoja era un pedazo de Leonor convertido en dinero para que Tomás estudiara. Doña Lidia sintió rabia, rabia limpia, de la que no hace discursos. En el fondo encontró un sobre amarillo. Lo abrió despacio. Un documento con sello, letras viejas, nombres, términos legales. No entendió todo, pero entendió lo suficiente para que el corazón se le acelerara. El terreno seguía a nombre del esposo de Leonor. No había transferencia legal al hijo, y la carta poder era para trámites menores, no para vender una casa. Doña Lidia buscó a un vecino que había trabajado en notaría, don Simón, un viejo de voz ronca y ojos cansados. ¿Puede leer esto? Don Simón se puso los lentes, leyó en silencio, y su cara cambió. ¿De dónde sacaste esto? Era de su esposo. Don Simón leyó de nuevo, despacio. Aquí dice que la propiedad nunca fue transferida legalmente al hijo. La escritura sigue al nombre del esposo, y al morir pasa a la esposa, no al hijo. Doña Lidia sintió que el aire por fin entraba, pero él vendió el terreno. Don Simón levantó la vista. La venta podría ser nula. Esa palabra nula sonó como un golpe del otro lado, no contra Leonor, sino contra Tomás. Y por primera vez en semanas, doña Lidia sintió algo que no era lástima, era oportunidad. Buscó un lugar de asistencia jurídica gratuita. Tomó camiones, esperó horas, entró a un edificio viejo con un letrero gastado. La sala estaba llena de gente con la misma cara, gente a la que el sistema le habla como le habló Tomás a Leonor. La atendió una abogada de traje gris, licenciada Rivas, pelo recogido, lentes, carpeta firme. Doña Lidia le contó todo. La madre ciega, el hijo doctor, la venta, el sobre. La abogada leyó el documento con cuidado.
Necesito revisarlo con calma, pero le adelanto algo. Si esto es auténtico, la venta puede ser nula. Y lo que hizo el hijo es ilegal. Doña Lidia salió con las piernas flojas. Regresó a la vecindad con una chispa guardada en el pecho, pero no se la dijo a Leonor. No quería darle esperanza falsa. Consiguió el antibiótico fiado en una farmacia. Pagos semanales, deuda encima de deuda. Pero Leonor empezó a mejorar un poco. 2 días después sonó el teléfono. Señora Vázquez, ya revisé. La escritura original está a nombre del esposo. Nunca hubo transferencia legal al hijo. La carta poder no autoriza venta de inmuebles. La venta es nula. El terreno sigue siendo de ella. Doña Lidia colgó y se quedó un segundo mirando la pared, como si la pared pudiera confirmar que era real. Entró al cuarto, cerró la puerta, se sentó frente a Leonor y le tomó las manos. Tenemos que hablar. Leonor sintió la tensión en su voz. ¿Qué pasa? El terreno que vendió Tomás, no era de él. Leonor frunció el ceño. ¿Cómo que no? La casa seguía a nombre de tu esposo, y al morir pasó a ti. Tomás nunca tuvo derecho a venderla. Leonor se quedó quieta. El silencio se llenó con el sonido del patio afuera, pero dentro del cuarto parecía que el mundo se había apagado. Pero él dijo que yo firmé. Firmaste un papel para trámites menores, no para vender tu casa. Leonor respiró hondo, como si el aire le doliera. ¿Y ahora qué pasa? La abogada va a venir. Esto se puede pelear. Cuando llegó la licenciada Rivas habló directo, sin adornos. Señora Leonor, su hijo vendió un terreno que no le pertenecía, usó un documento que no lo autorizaba, la venta es nula. ¿Y qué le pasa a mi hijo?, preguntó Leonor con una voz que todavía lo protegía. La abogada la miró fijo. Tendrá consecuencias legales. Esto ya no es un tema familiar, es un tema de ley. Leonor bajó la cabeza. No quiero problemas para él, no es su decisión, respondió la abogada. Y esa frase fue el inicio de la inversión de poder. Porque por primera vez alguien le hablaba a Leonor con la verdad por delante, no con lástima, no con engaño, no con ya pasó. En la Ciudad de México el corredor de bienes raíces buscó a Tomás. Mensajes urgentes, llamadas, sobres. Tomás vio un número desconocido, escuchó problema con la escritura del terreno y lo borró sin terminar, como quien borra un recordatorio incómodo. Ya no tengo nada que ver con eso, murmuró. Esa frase lo iba a perseguir. Los compradores llegaron al registro público. Venimos a registrar la escritura. El funcionario tecleó, frunció el ceño. Hay un problema. El título original no coincide. La propiedad aparece a nombre de otra persona. Uno de los compradores golpeó el escritorio. Pagamos 1.200.000 por ese terreno. ¿Cómo que no coincide? Aquí no podemos hacer nada. Hablen con el vendedor. Y lo que Tomás había enterrado bajo su vida nueva empezó a oler. La abogada presentó demanda. Llegó la notificación. Sello oficial. Citación. Tomás la abrió con manos firmes, pero el color se le fue del rostro cuando leyó su nombre como demandado. Por primera vez, el doctor seguro no pudo controlar el pulso. Buscó al corredor. No contestó. Buscó excusas. Burocracia. Le dijo a su esposa. Ella lo miró, creyó. Porque a veces amar es no preguntar para no romper la idea que tienes del otro, hasta que un día encontró el sobre del juzgado en un cajón. Lo abrió, leyó y se quedó inmóvil. Tienes una madre viva, le dijo a Tomás cuando entró. Tomás se congeló. Puedo explicar. Me dijiste que no tenías familia. Es complicado. Complicado es mentir. Complicado es borrar a alguien que te dio la vida. Tomás intentó hablar, pero ella ya lo estaba viendo como se mira a un extraño. La suegra llegó. El suegro llegó. El suegro, hombre de reputación, de contactos, de imagen, lo miró con ese desprecio silencioso que pesa más que un insulto. La reputación es todo en este medio, le dijo. Y tú acabas de ensuciar la tuya. Suspendieron su asociación. Su esposa hizo maleta. La puerta se cerró. Y Tomás se quedó solo con algo que no se cura con dinero. El lugar vacío donde antes cabía la mentira. Llegó el día del juzgado. Leonor viajó con doña Lidia. 4 horas de camión. Leonor entró a la sala con sus ojos ciegos mirando al frente. Tomás estaba al otro lado con traje oscuro y portafolio.
pero no había nada firme en él. El juez preguntó: ¿autorizó usted la venta del terreno? No, señor. ¿Firmó algún documento relacionado con esa venta? Mi hijo me dijo que firmara un papel para trámites. No sabía que era mi casa. El juez siguió. Su hijo le informó que iba a vender el terreno. Leonor tragó saliva. Solo me llamó un día y me dijo que tenía 3 días para salir, que ya no era su problema. Tomás intentó hablar. Mi madre no entiende. El juez lo cortó. Silencio, usted tendrá su turno. Y en ese instante, frente a todos, el poder cambió de lado sin necesidad de gritar. Leonor dijo dónde vivía: en un cuarto de una vecina. Me recogió cuando me sacaron de mi casa. El juez preguntó si su hijo la ayudó económicamente. Leonor no dudó. No, cambió su número. Nunca volvió a llamar. El silencio en la sala fue denso, incómodo, definitivo. Salió la sentencia provisional ese mismo día. Se declara la nulidad de la venta. El inmueble vuelve a ser propiedad de la señora Leonor Reyes, viuda de Estrada. El señor Tomás Estrada deberá devolver el monto total a los compradores en 30 días. 30 días. La misma frialdad que Tomás usó con su madre, ahora se le regresaba con sello y firma. Afuera lo esperaban los compradores. «Queremos nuestro dinero». Tomás dijo: «Necesito tiempo». Ellos no escucharon. «Tienes 30 días o iniciamos acciones legales». Esa noche Tomás regresó a un departamento que ya no podía pagar, sin esposa, sin clínica, con una deuda enorme. Y por primera vez en años no tuvo una frase, no tuvo control, no tuvo nada. Leonor, en cambio, volvió al pueblo en camión. Bajó despacio, respiró aire a tierra mojada y leña, caminó con doña Lidia hasta el terreno. La casa estaba vacía, polvorienta, pero seguía en pie. Leonor entró y tocó las paredes con las manos. Sintió grietas, imperfecciones, marcas del tiempo. No dijo qué bonito, no dijo qué triste, dijo lo que era: aquí la ve ropa 20 años. Llegó al patio trasero, encontró el banco de madera. El mismo banco. Se sentó. El cuerpo le dolía, pero el banco estaba donde debía estar. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no la humilló, la sostuvo. La noticia corrió. Algunos vecinos llegaron sin pedir nada: una escoba, un balde, frijoles, tortillas, un comal viejo. No era caridad de película, era gente que recordaba, que entendía, y las humillaciones del pueblo se quedaron donde siempre, en la boca de los que hablan de más. Pero ahí, en ese patio, Leonor no necesitó discursos, solo necesitó techo propio. 3 semanas después, un carro se estacionó frente a la casa. Tomás bajó solo, sin traje, sin portafolio, sin anillo, ojeras profundas, barba de varios días, ropa arrugada. Caminó hasta la puerta, tocó. Doña Lidia abrió. «¿Qué quieres? Necesito hablar con mi madre». Doña Lidia lo miró largo. Luego se hizo a un lado sin cordialidad. Leonor estaba sentada en el banco del patio. Escuchó los pasos y los reconoció, porque una madre reconoce al hijo incluso cuando el hijo quiere dejar de ser hijo. Leonor no se levantó, no extendió los brazos. Tomás se quedó de pie frente a ella como un hombre que no sabe dónde poner las manos cuando se le acaba la autoridad. «Vine a explicarte», dijo. Leonor habló con voz tranquila, sin dramatismo, sin temblor. «No hay nada que explicar». Tomás intentó. «Yo pensé que era lo mejor, que ibas a estar bien». Leonor levantó la mano, y ese gesto lo cayó como si le hubieran apagado el pecho. «Borraste mi número», dijo ella. «Me dijiste que ya no era tu problema. Me sacaste de mi casa con una bolsa de plástico». Tomás tragó saliva. Leonor siguió, sin prisa, como quien por fin habla después de guardar años. «¿Sabes cuántas noches esperé tu llamada? ¿Sabes cuántas veces marqué un número que ya no existía?» Tomás bajó la cabeza. Leonor apretó los dedos sobre el rosario. «Lavé ropa 20 años para pagar tu escuela. Me quedé ciega, porque usé ese dinero en tus colegiaturas, no en mis medicinas. Y cuando te graduaste, te dio vergüenza presentarme». Tomás levantó la vista. «No es cierto». Leonor negó despacio. «¿Por qué no me invitaste a tu graduación? ¿Por qué le dijiste a tu esposa que no tenías familia?» Tomás no respondió.
y ese silencio lo delató mejor que cualquier confesión. Yo te di todo, continuó Leonor, todo lo que tenía, y tú me borraste como si nunca hubiera existido. Tomás lloró, no con lágrimas bonitas, sino con esa desesperación humillante del adulto que se descubre pequeño. Perdóname. Leonor respiró hondo. No te odio, dijo, y esa frase no fue consuelo, fue cansancio. Odiar cansa, y yo ya estoy muy cansada. Tomás se aferró. Entonces perdóname. Leonor habló como quien cierra una puerta sin azotarla. No se trata de perdón, hijo. Se trata de que ya no tengo nada que darte. Ni amor, ni rencor, ni perdón. Ya no tengo hijo. Tomás se quedó helado. Buscó los ojos de su madre, pero ella miraba al frente hacia la nada. Mamá, Leonor fue directa. Vete, vete y no vuelvas. Doña Lidia apareció en la puerta del patio. Ya escuchaste. Es hora de que te vayas. Tomás esperó un gesto, una palabra, algo. No hubo nada. Dio la vuelta, caminó hacia la salida, solo pasos alejándose, un carro arrancando, y el sonido de alguien que por fin se queda sin excusas. Esa noche Leonor se quedó en el patio hasta tarde. Doña Lidia salió con 2 tazas de té. ¿Cómo estás? Leonor tomó la taza con manos que todavía temblaban, pero ya no por miedo. Tranquila. ¿No te arrepientes? Leonor giró un poco la cabeza. ¿De qué? ¿De lo que le dijiste? Leonor dio un sorbo. Pasé meses esperando una llamada que nunca llegó. Cada vez que sonaba un teléfono pensaba que era él. Cada vez que tocaban la puerta pensaba que había vuelto. Hizo una pausa. Ya no quiero esperar más. Estoy cansada de esperar. Doña Lidia le tomó la mano. Leonor sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa pequeña, cansada, real. Ya no espero llamadas, dijo. Y eso es lo más libre que me he sentido en años. Se quedaron en silencio, las estrellas encima, la casa vieja, agrietada, remendada pero suya. Y en la Ciudad de México Tomás regresó a un departamento vacío, con deudas, abogados, puertas cerradas y un lugar donde antes estaba su madre, que ahora ya no lo esperaba. Porque el dinero presume, pero la dignidad no. Y cuando la dignidad se va, no se recupera con disculpas tardías, se recupera con distancia, con silencio, con una casa que vuelve a ser tuya, con una mujer que ya no suplica, con una madre que sin ver, por fin ve claro.